La grabación, bueno, sí, y muy buenas tardes. Tenemos luz. Wow, we've still got light. I can tell you buenas tardes. Vale, bien. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, Bien. bien, gracias. Bien. Ok, bueno, aquí regular, pero fantástico. Me alegro de que todos estemos aquí. I'm happy that we are all here. Hoy vamos a tener una conversación de los choques culturales. We'll get a little conversation on the cultural clashes kind of things with those questions. Secondly, we're going to go to that verb quedar and see if you have any questions about quedar. Quedar es un verbo muy útil. Quedar, vale la pena practicar quedar. So we're going to go into those little pictures and see if you can fit in some sentences using quedar and the super helpful video, because most of the videos you get on quedar will tell you, here are 12 uses of quedar. Yes, you could stretch it to 12 uses of quedar, but really the ones that you will use the most in a normal conversation are the ones to revisit and really focus on. Maybe not every single use of quedar, but important ones. So we'll take a look at quedar. And the verb for next week is going to be pasar. Muy básico, really basic, easier to use in terms of conjugation, but this week it will be about quedar. Okay. Vale. Adelante, adelante. Okay. I want everybody to be super honest. So, because I know these folks can be tougher to understand. Yeah. And I want people to be super honest on a scale of 1 to 10. 1, número 1, super fácil. Número 10, casi imposible. Marilyn, Yeah. Sí. I have a thought, and I wish I would have emailed you this week, but of course, my Teflon brain, it didn't happen. So, one of the things when we have a listening exercise, and I love the vocabulary that you give because that we use it, and I try not to look things up. Sometimes there's a word that I know I should use, like perder, and it's like, what does that mean? So then I look it up because I should know it, but I don't. However, I'm wondering, and this is just a thought, and I don't know how other people feel, if when we have these listening exercises, if when we come back to class, if you would maybe go over the general ideas, because I don't know if my thoughts are right or wrong. I mean, were these people saying that Mexicans don't talk in elevators and the Yeah, tourists? Oh, that's the top question for the day. Yeah, That confused me too. and were they saying, that Mexico isn't safe, but they were on a private beach, but they brought all their stuff because Mexico isn't safe? Or is And that because I don't think Mexico's safe. So something I would say is true, but did I really? But did I miss some of those details? Right, Yeah. right. Yeah. I actually went back and read the transcript and I still wasn't sure what they were saying So about the see, elevator. yeah. And once they kind of really got on a roll, there were a couple segments where it's like, yeah, I anticipated there would be some questions. Because they do talk faster than some of the definitely than the storytelling videos. And but this pace they went at, and sometimes talking in some phrases as opposed to that, and sometimes saying things that seemed almost maybe contradictory. What did they really say about that? Es normal. That is really normal. And although it can be painful,
Entiendo perfectamente. Sí, yes, I totally understand. Although it can be painful, it is good to stretch yourself, even though it hurts a bit, Yeah. to ask what were they really doing. And yes, I am going to take any and all. I am not going to play the whole video, but No, but like I'm major going to say point. we're going to play that elevator segment together so that you know exactly what they were talking about. And by the way, because the word that I have always used for elevator is ascensor, Ascensor. hearing that nice They didn't use that. cognate of elevador Yeah. was a little bit of an, oh yeah, I don't always hear that. But then on the other hand, it's good to know that I think as you get younger people, as these folks are talking, and as you get them, you know, some of the younger folks will sometimes use the words that are more like the cognates that start to get adopted more because we're so close to, you know, that country of Mexico. So, okay, vale. I like David and Anna, but sometimes, you know, and it's not just with their video, there's not a specific question I have about the video. I kind of wondered, did I get the main points? Did you get them? Yeah. Were See, they saying, you know, about the pesos and the tipping? I think they were saying Mexicans don't, but Americans do. And that kind of is obvious, but sometimes some of the finer points I think, oh, I don't have enough time to look up every word in this thing because I get the main points, I guess. see, Yeah, okay, I vale. don't think looking up every word would help because Right, they right. kind of No. ramble. You would And go so nuts. by the time they ramble a bit, And then, you're like, well, what yeah, is there's their some point? feeding off each other, but you know, in a normal conversation, that's the way it's going to go. Yeah, sure. So that's why I say it might be kind of painful, but it vale la pena. I'm gonna actually play through that segment about el elevador because it is worth listening to, and I'm going to do some quick interpretation. Some of the things they say, by the way, kind of require some, I don't want to say exactly reading between the lines, but some interpretation. Yeah, that beach thing, there was some interpretation. There was some implication Yeah. with the beach thing that we'll talk about. And what was it? La tercera cosa, the third thing. Uy, a ver. Oh, the tipping. Sí. Yeah. And it's not the fact that Mexicans don't tip. It's the quantity that was the point there. Yeah, yeah. So here's the think the point- takes. point Elevator was- encounters are different. Mhm. And I will preface this by saying this. In many cultures, I would say in many countries, elevator culture, no, I'm going to take it out of the context of elevator culture. In many countries that are not the US, the issue of small talk is very, very different. Mhm. And I know the French have a real thing about that, like more so than Latin American culture would have. And I had people disagreeing this morning about, you know, everybody's unfriendly on an elevator. Try going to New York and going into an elevator and like watch how everybody ignores you. Right? Well, they Go go into a subway. elevator, but that's about it. Yeah. Or they'll not. Well, it's cultural, all that kind. Well, Yeah. But United that States, is yeah. we're a melting pot here, so. Right, exacto. So the small talk encounter, but it was in the context of an elevator, comes up. The issue of tipping, which often comes up in different cultures. And the main takeaway there is, yes, you should tip, but sometimes the way people tip becomes an issue. Too much and Or- to whom. Yeah, or like way over and tipping compared to the
natives. Oh, that becomes the issue. And then the whole beach thing, you got to be thinking about inclusive resort versus public beach. Because I will tell you, having grown up near public beaches ever since I was knee high, I had kind of the same reaction that David and Anna had. And I have never been to an exclusive, inclusive, all-included resort, nor will I ever be. I can tell you that for sure. Although I know many people who love them and they say they're wonderful, and I'm sure they are wonderful. But okay, vale. Pueden verlos. You can see them on the screen. Oh, Federico, before starting, sí, dime. One of the things that I really like when you translate, like Anna and David here, the single thing that trips me the most, the single thing is I am really behind on my pronouns. So I will, interpret a te as a say, even though I see it in spelling, or I've got it, and it's easy for me, therefore, to look at a sentence and get it exactly backwards, because I have my pronoun backwards. Okay. And Sí. so then when you read it, I can reverse engineer it. So if there's a say or a te or a may or something, I get it. And I hear you say that, then I can easily put it in its proper sequence. Anyway, that's Yeah. my biggest single thing is Okay. understanding pronouns, because I And- screw them up all the time. Okay, and these are all normal issues, you know, para que sepan, so that guys know, they're all super normal issues. But what I want to do, I want to run through the elevator thing just a little bit together before we go to the questions we had at the end. And by the way, I hope the vocab thing at the top half outside was helpful. Oh, yeah, absolutely. Although Absolutely. some people did say, you know, they would rather not have that really separate from the subtitles, and I get that. It's just that sometimes when I give you the vocabulary list, I'm going to chunk some things that hang together naturally, which if you question it as a subtitle, you may not hang together those 3 or 2 or 4 words, you know, because you may not know. But okay, vamos a escuchar un poquito, and I will kind of interject with having them riff off each other. Ni siquiera han escuchado How to Spanish, pero pues me daba mucho gusto ver a los extranjeros usando español. I like to Pero see para mí era un poquito foreigners using their Spanish. difícil entablar conversaciones con las personas It's kind of porque hard de to start inicio no sabía conversations si with usar people. español o inglés. Because at first I wasn't quite sure whether to use Spanish or English with them. You know, are these people comfortable using Spanish with me? And do they want to use their Spanish, or should I just go into English because I do speak English? ¿No? Y de repente te hablaban en español, pero no And podían suddenly they'd como talk to seguir you la in conversación Spanish, y cambiaban a inglés. but Entonces, you really couldn't esta inseguridad continue the de qué conversation. idioma hablo, español o inglés, es un choque cultural porque Claro. estás en tu país donde se habla español mayormente. Y asumes que And you're in your own country and you speak Spanish most of the puedes hablar time. español todo el Ajá, tiempo. y de repente es como, no sé qué idioma hablar en este país. And now, I got to think about, do I speak to them in English or, you know, to make them more comfortable, or Spanish to help them practice? So, Sí, There's eso es that. muy extraño. Y es muy bonito eso que dice Ana, ¿no? Ver a personas que claramente estaban sufriendo, pero intentaban usar español. Yo tuve and it was really cute, bonito. It was really cute watching people sufriendo, kind of suffering, you know, grinding through, sufriendo. They're suffering, but they're trying. And that is the one thing you should always know in Latin American culture. There is deep appreciation for you if you're struggling, but you're trying really hard, because that shows them respect and they appreciate that. And, you know, unless it's the errant waiter, because you always get one of those, unless it's that one errant waiter who's in a hurry because he's got 15 people, he's juggling. Everyone's, you know, and gets impatient and just wants to switch to you in English because he's got to hustle. Unless you've got that kind of person who's in a predicament himself, work-wise,
most people truly do appreciate your trying that. So just know that most people do love it. Una that experiencia en el elevador en try que it. alguien me dijo Ah, tuve una experiencia. I had an experience in the elevator. hi y después And somebody said to me, hi. rápidamente agitó su cabeza y dijo, no, 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 And suddenly he did this. Agitó la cabeza. Suddenly, after he said hi, he did this. Ooh. Agitó. He shook his head. Oh. And he's thinking, no, no, no. And so the tourist was thinking to himself, no, 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 I shouldn't be saying hi. He was going with his reflex, hi. And he's like, oh, boo, wait a minute. No. no, hola, ¿verdad? Y Hola, ¿verdad? Hi, right? So he tried it in Spanish. How sweet. And David really appreciates y para this. mí fue muy bonito como que, And it no was sé, really trató de cute for usar me. su He español said, con un nativo. Y pues obviamente fue una conversación de 1 minuto o 2 minutos en el elevador, pero fue muy bonito, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y ahorita que mencionaste el elevador, now that you mentioned the elevator, Ujú. otro choque cultural tiene que ver con los buenos modales o con oh, another cultural shock has to do with buenos modales, good manners. Oh. Buenos modales. So this really isn't about elevators so much as it is about kind of the issue of small talk and what is expected and what therefore people will consider normal that they experience all the time and what they consider this is odd because they don't quite know how to respond to it because it is not what happens in their everyday life. Okay. la Sí, amabilidad. los saludos iniciales. Amabilidad, niceness, kindness, being kind to people. ¿No? Ajá. Los saludos iniciales, initial greetings. One of the issues, so I'm going to preface this. One of the issues, and I've heard this with people talking about Americans visiting France as well, big time, small talk. In France, this is really not appreciated at all. In Latin America, small talk is okay, but in that brief encounter experience of an elevador, it is puzzling. So I won't say not appreciated, but puzzling. Makes native folks pause and say, what's going on here? Because we as Americans, one of the general assumptions, and it's a generalization for sure, is that Americans tend to, in a relaxed vacation setting, tend to overshare, tend to go into too much small talk from what is normally the average of people's everyday lives in that other country. And that's going to be the point here. Not that anybody's angry about anything. No, no, no. But what is considered average and what is considered kind of over the top, which we kind of have as a generalization, an over the top kind of reputation. Pues cuando estás en un espacio chiquito como un elevador y hay When you're in a tiny space like an elevator otras personas, una and opción there are other people, es ignorarse, pero one option is to ignore everybody. Creo que esto es bastante común en nuestra cultura también, que se puede ignorar. So there's kind of a happy medium in this situation. creo que lo más amable siempre es saludar, como Ujú. dijo I think the nice thing, lo más amable, the nice thing, lo amable siempre es saludar. The nice thing is always to greet people, but how you greet people is a different thing. David. Y te voy a decir lo que hacemos en general los mexicanos cuando nos subimos a un elevador. Ujú. Entras y lo primero que dices es buenos días, buenas So what generally is acceptable and always done is that people will walk in and say, buenos días, or buenas tardes, tardes buenas o buenas noches. noches. Y te voy a decir algo, casi no sonreímos. En una Y, casi no sonreímos. So in other words, it is expected that there will be that initial throw it out greeting of buenos días, buenas tardes, buenas noches.
y casi nos sonreímos, and we almost don't really smile back. Okay? That will be kind of the normal thing, not to have a super reaction, that you put it out there, but you don't really expect it to start a conversation. You're just giving the politeness of the, I acknowledge you people are here. Hi. And, okay, Situación así, entras, no miras a las personas, no haces you come in and you don't really look at everybody. contacto visual real. You don't really make eye contact. It's like riding the New York subway. Ah, eso es. Okay. Mhm. So you go in and you give the auditory greeting because it is a polite thing to do, but it is not expected to start a conversation. And that is kind of the point here. Así no miras a cada quien a los ojos. You don't look everybody in the eye. Hi, hi, hi. You know, the typical American in a generalized sense in other countries is often seen as too much hi, too much weather small talk. Oh, I love your shoes. No, 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 no. Okay. It's just to greet people, to let them know you acknowledge they're there, to be polite, and then kind of shut that off. Y dices, buenos días. Y ellos te dicen, buenos días. O Y no ya. les das la mano o algo así. Sí, no, no, And certainly don't shake their hand, but we don't do that. no, solo es como, buenos días, ¿no? Ujú, Todo en silencio, muy formal, muy muy frío, silencioso, de muy hecho. frío Es para ser extraño, sí. mexicano. Ah, frío. She uses an interesting word. Muy formal, muy silencioso. People will be very quiet when you put this out. They're just nodding and acknowledging it, but not really making eye contact with you. Muy frío, very cold. And this issue of people describing themselves as frío or abierto or cerrado and abierto is really super common in Latin American culture. So Latin Americans see themselves as being muy abierto, very open, but not necessarily in this short interpersonal exchange of the elevator. Okay. So for them, they who perceive themselves as being muy abierto, you know, very warm people, that's kind of a cold environment of the elevator, but only because you're in there so briefly, and it's not expected that you're going to like develop this personal relationship in the elevator setting. That's why. Muy frío. Ujú. Llegas Cold for a al Mexican, punto she en donde says. te vas a bajar y dices, permiso. O Y hasta And as you get off, it's expected to say, permiso, excuse me, or, you know, luego. y ya. something ajá, y as te dicen goodbye. propio o hasta luego. O Ujú. buen día y te dicen igualmente. Es como un ambiente bien frío y formal el Ujú. elevador. Ahora, ¿qué pasa cuando un mexicano entra a un elevador y solo hay extranjeros y estás And what happens when a Mexican gets in the elevator and there are only foreigners? And now remember, this is also a happy place for these foreigners. It is happy And place. They're in happy. And an inclusive resort where It's an everybody is all-inclusive expected resort, to be a and tourist. they're relaxed and they're happy. And shouldn't you be too? Because you're here with me, you native person. dentro de México? Eso fue muy extraño porque la manera en que nos saludaban, voy a decir que toda la gente que nos topamos era The way we greet each other, everybody that you run into and that nos tapamos as you run into, that we run into. eran personas muy amables, todos, todos, ujú. incluidos mexicanos y extranjeros y la gente del Yeah, hotel everybody también we muy ran amables. into Yo at the solo resort was conocí a really una nice. persona que no era amable, pero todos los demás sí. La de los huevos en la mañana. Y lo primero que te decían era hola o hi, ¿no? En inglés. Ajá, y una sonrisa. Y una Y sonrisa. contacto visual. Hola. Ujú. Es como si quisieran seguir hablando contigo. Es como si quisieran seguir hablando contigo. It's as if they want to keep on talking to you, and that is the point. Y para nosotros, como dijo Ana, eso es un shock porque And that's no a estamos shock. acostumbrados a esas interacciones rápidas Ujú. que para nosotros nos dan la idea de quiero hablar contigo. Ajá. We're not accustomed to the thing of it's a short interaction of just we're two ships passing in the night, folks, saying hi to each other. And the whole smiling and nodding and small talk thing,
indicates you want to talk, we want to talk Vamos with a tomar you, un café o algo. as if you were going to go out for coffee together. That's the impression, that's the vibe that Americans are generalized to give off, that it's this false, almost false kind of small talk thing in a situation where really we're just here to pass by each other, be polite, be nice, but that's it. But when there's too much, hey, hola, ¿qué tal? Qué buen tiempo, hace buen tiempo. Wow, really nice weather. And chat on. The impression they get is this is going somewhere? Really? We're in an elevator. ¿No? Es un Ajá. poco extraño. Sí, si un mexicano en un elevador te dice hola y te sonríe, yo lo primero que pensaría es, ¿qué me quieres vender? Ah, Yeah, somebody I know. walks into an elevator and smiles at me, says, hi, how are you doing? The first thing that I would think, que pensaría that I would think is, ¿qué me quieres vender? What do you want to sell me? Because what is common in that kind of quick, get your attention culture, that whole culture of often encountering people who sell stuff on the streets, that's what they live in. And that's, that's kind of the ploy, if you will, of the street selling culture they're used to, of Do I have a light attract here? somebody's attention, and now I got I something don't to have a sell light you. here, do I? Yes, you do, right here. Go So, ahead. Marilyn, so That the was her point. takeaway from that is you go and get in an elevator, don't look anybody in the eye, say buenos dias, turn around and don't say a word. And then Until when you leave. when you leave, Yeah. When you leave, you could say con permiso. permiso. Yeah, con permiso, or just permiso. Yeah. So in other words, don't try to Okay. start a really long conversation or even really a brief conversation. Just acknowledge people are there You know, and I know. then ask permission politely to leave. And that's good. In a small enclosed spot where you're not going to have a long interaction with anybody. And leave it at that. Turn the other one off. Because if you How's get that? too effusive and you look too super That friendly, one off. it comes Uh-huh. off to them gallery off. as at best just odd, or at worst that you're wheedling your way in That's better. to make some relationship that isn't really there. You get where I'm going with that? See? Bien? Sí, Esteban. Sí, Hey, gracias. maybe we were wrong, but when we're in an elevator with someone and we were at the front of the elevator, doors open, we want to get off. We don't say, Oh, so it's if you're in the back, if someone needs to Eso. move. sí, sí, exacto. Yeah, the con permiso is because somebody's got to move to make space for you to get off. Right. Yeah, see, if you're in the front of the elevator, you probably won't that. You might do a buen dia, but that'd be it. Yeah. So what's the right thing? Come in, greet, but don't get over effusive and Great without making eye contact. without, That's- well, yeah, but that's- that's kind of normal. Bueno, lo muy normal ahora en nuestra cultura en Estados Unidos, ¿cuántas veces entran ustedes en un elevador y todo el mundo está mirando el celular? ¿Sí? Sí. Ahorita sí, todo el mundo mirando el celular en el elevador. Es lo que pasa siempre, ¿no? Normal. Ok. Vale, bien. Y eso de la playa, their comment there really was on the whole thing of we're used to, and remember, they're used to a normal public beach, not a resort setting. Everybody takes all their stuff with them, right? And they're at that place, this wasn't happening. And they were kind of shocked that everybody was leaving their stuff on the beach.
what was not said, but what was implied, why would they not just leave their stuff on the beach? Normalmente, la gente nativa en Latinoamérica no deja todo en la playa. Lleva todo consigo en la playa, porque hay gente que le roba. Mhm. It does not mean that everybody on the beach is a thief, but it means that people have had that experience where they've been ripped off because they left stuff behind on the beach. And I can tell you, as someone from the United States, at Lake Michigan, how many people do I know who got ripped off on the beach? Sí, aquí en Estados Unidos, ¿ok? Y no hablo de hoy en día, hablo de 1978, o sea, ¿sí? Yeah, or even back in the 70s, this is just kind of a universal thing. We would always take everything with us, so it's really not all that different. Okay, bien. Hay otra pregunta del video. What other questions do you have about the video or something that you didn't quite get? Federico, sí. Oh, The use of bonito was kind of interesting, and I guess that was one of the first times I saw it being used as a word nice or something. sí, What is- bonito what- is pretty, but it will often substitute for meaning something is cute or nice or sweet. Okay. So he was talking about that person's effort to try to speak Spanish. Fue bonito. It was really, and I know we learned that bonito means pretty, and it does, but people often use bonito to say something was cute, precious, sweet, just nice. So it could apply to a mannerism or a person Oh, or sí, or whatever. Or okay. sí. The way somebody speaks is very kind. Muy bonito. Or that was so cute what they just did. Sí. Eso es. Okay. Vale. ¿Hay otra pregunta del video o no? Sí, Jody. Yeah, this isn't a question, but I thought the whole thing about the people clapping when the sun set was so strange. Like, we don't see people do that here in the United States. Those are the Canadians. Yeah, sí. Yeah, it's them. What I thought was very cute was their friend calling it es la temporada de la temporada canadiense. It's Canadian season. I thought it was very cute. Yeah. But I have seen people applauding on an airplane when the plane lands. I have heard that too. And that struck me as just the oddest thing. We landed back in the States and everybody's applauding. I'm like, I'm not happy to be home. Why are you happy to No, be? and wherever you're going, like, if you're going to a destination and there's a bunch of people going and they Yeah. just applaud when they Applause. I'm land. like, That you made Yes. it alive. Right, the Right. pilot did a Yeah. good job. Thank you for We're landing the alive. plane and we're alive. Yes. You had a terrifying flight. I've seen that happen. Yes, yes. I Oh, have I have heard it happening on a terrifying flight where the turbulence was so bad things went flying. And I have also heard it though sometimes when there's like a big tour group you get back to the States and they're like, wow, okay, you're done with vacation and you're applauding. Okay. I guess. Yeah. Actually, I replied to them about that because I do think that whole thing of saying es la temporada canadiense, that was very telling. When you're dealing with people who live in a place where you may never see a sunset like that, where you live ever. I have lived in places where you don't see a sunset for months that looks anything reddish or pinkish or coral colored or pretty in any way. It is gray. It is full of clouds. And, I can foresee how that could happen, although I do think it's odd. But now where I live, I see a lot of sunsets.
And where I grew Mhm. up, casi nunca, almost never, did we see casi nunca, almost never did we see sunsets. So I can see where that would happen. Okay. Bien. Vale, vamos a hablar un poquito de... uy, ¿dónde está mi pantalla? Aquí está. Bien. Ok. Creo que podemos hablar un poquito todos juntos. ¿Cuál fue el choque cultural de Anaíde que te sorprendió más? ¿Que te sorprendió más? Lo que me sorprendió más, creo, fue, sí, esto de aplaudir un Sí, poquito al poner el sol, sí. yo Ah, también. sí, eso también, sí. Pero Ujú. depende, sí. Puedo entender que una persona que vive en Canadá, en Minnesota, en el norte de Wisconsin, sí, quizás sí sería algo de asombro, de asombro ver el sol. Bueno, algo más o no, ¿no? Sí, sí. Tina, La gente no pescan. yeah. ¡Ah! Sí, Oh, casi se me sí, sí. olvidó, sí, la gente que no pesca, sí, a la gente que sí pesca, la gente que no, sí, que los nativos normalmente no pescan en Ah, México, sí, eso sí, también me sorprendió un poquito, sí, sí, pero en Michigan pescan mucho. sí, sí, yo crecí en Michigan y hay mucha gente que pesca, es muy Sí. normal, En el pero... verano, en el invierno. Y en el invierno, incluso en invierno, Yes. la gente en Michigan, la Ujú. gente en Wisconsin, sí, la gente en Minnesota, sí, pesca en el invierno, sentando en el hielo, en la nieve, Sí, sentándose. Sí, pero, sí, para ellos no es tan común. O quizás necesitas pedir permiso, mm, pedir permiso, ah, antes de pescar, ¿verdad? Y, y aquí también sí hay licencias para pescar, pero permisos para pescar, pero sí. Ah, bueno, ¿alguna vez has viajado a algún lugar en Estados Unidos, pero había más turistas que nativos? Ah, ¿Y dónde? ¿Y qué pasó? En Honolulu, Hawaii, Ah, más extranjeros. sí. Well, aquí durante ahorita hay mucha gente. Yo vivo cerca de, ¿cómo se dice? El pueblo viejo. Hay muchos gente de otros estados y otros lugares en el mundo. ¿Y qué pasó? Ellos no saben nada de el tiempo seco y muchas, todas las cosas, sí. Y sí. Ellos, Y, what is it, tienen ropa nada, solamente shorts y los locales, como se la gente de aquí, necesitan abrigos y todo eso, pero ellos, eso sí, exactamente. Bueno, en el pueblo donde vivo yo, casi la mitad de la gente que viven aquí en mi pueblo son de otros lugares, de Iowa, son de Wisconsin, son oh, de, sí. sí, Nueva York, son de Canadá, son del Canadá también. Y cuando la temperatura está a 60 grados, yo pongo abrigo, ¿ok? Me pongo abrigo o me pongo una chaqueta cuando estamos a 60 grados. Ellos no. Veo a mucha gente con
pantalones cortos, con camisetas, nada más, nada, chaqueta, no. Ah, y, y esto pasa porque son turistas que viven en el norte, claro. Y en el norte están acostumbrados a ponerse, sí, a pantalones cortos a 60 grados. Aquí no es tan común. Bien. Bueno, también en Hawái, tu comentario, Susana, de ver a mucha gente en Hawái que son turistas, muy normal. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra Ah, experiencia? en Sedona, la Navidad pasada, parecían venir en grandes grupos en los restaurantes y rutas de senderismo, muchas de extranjeros. Y Sí. Grand Canyon. O en el Gran Cañón, sí. Sí. Bueno, muchas veces cuando voy de vacaciones con mi familia, ah, ah, vamos con frecuencia a los parques nacionales y casi siempre veo grupos de turistas, grupos enormes de turistas de otros países en los parques nacionales, especialmente turistas de Japón, turistas de China, turistas de Ujú. Corea del Sur también. Ah, a veces en Moab, en Utah, en el parque de los Arcos, casi Ujú. siempre turistas de Europa, de Alemania, de España, de Francia. Y sí, muy común en los parques nacionales, porque no tienen la cantidad de parques naturales en su país. Sí, tienen parques, pero tenemos una gran cantidad de parques nacionales y por eso, bien. Ah, bueno, siguiente. ¿Alguna vez has ayudado a algún turista aquí en Estados Unidos? Ujú. Muchas veces, yeah. Muchas veces. Sí, pero yo soy un, ¿cómo se dice? Voluntario, trabajo, un voluntario en las montañas en Scottsdale. Ah, ¿Cómo se dice? un voluntario, sí. Cuando trabajas de voluntario Es todo mi día. es Claro. todo el día, ¿no? Ujú. Toda la experiencia, sí. Muchas veces, ah, ah, muchas veces iba al hospital para para acompañarle a algún pariente o Mm. un amigo y casi siempre tengo que ayudar a alguien en el hospital, a alguien que inmigrantes que están en el hospital, sí, o así. Sí. Pero sería más normal en los restaurantes o en el parque, sí, a tener contacto con alguien que está de visita también. Ah, y bueno, hemos hablado del elevador, ¿no? Del ascensor. Ok, entonces vamos a pasar esa pregunta así. Creo que sí es más normal no tener tanto contacto o no tener tanta conversación en un elevador aquí en Estados Unidos. Ah, pero creo que es otra cosa cuando somos turistas en un hotel. Entonces, existe un ambiente más relajado y todo el mundo está contento y la tendencia es hablar un poquito más durante las vacaciones, ¿no?
Y sabemos aquí por qué llevan todo consigo. Why did they take everything together? Sí, porque hay gente que le roba con frecuencia en las playas, pero eso pasa con frecuencia en Estados Unidos también. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con sus cosas personales, especialmente las carteras, sí, las carteras con tarjetas y dinero y los teléfonos, Sí. también los teléfonos. Ok. A ver, bueno, ¿viajaste a un país donde poca gente hablaba inglés? Sí, ¿Dónde? Sí, sí. Cuando yo fui a Morocco, poco gente habla inglés, pero yo siempre con mi guía. Ah, ok, bien, bien. también en Egipto, la gente que trabaja con turistas puede hablar varias lenguas, idiomas, pero yo no conozco Sí. ningún árabe. Y creo que en algunos lugares de África quizás hay más personas en los restaurantes o los hoteles, por ejemplo, que hablan quizás francés. Sí. El francés sería más común como segunda lenguaje. Mm. Sí, sí, segunda lengua. Pero normalmente quizás no hay tanta gente que habla inglés. Hay otro país donde poca gente habla En, sí, inglés. en Japón, la mayoría de la gente no habla inglés. Sí, sí. Surprised me. Y Yeah. Susana, ¿tuviste en esa situación, tuviste la experiencia de que la gente que sí habla inglés quiere practicar inglés contigo? Uh, um, let's see. But that's French. Wait a minute. Jóvenes, perhaps. In German, and I can't say this in Spanish. In Germany, one time I tried to speak German, and the guy stopped me cold and said, "Stop trying to speak to me in German. My English is much better than your German." So that's trying to talk to somebody. Yeah. Sí, esto sí ocurre también, sí, sí. Am, bueno, por ejemplo, una vez fui a una boda en Stockholm. Oh, God. Mm. Y en Stockholm casi todo el mundo quería practicar inglés conmigo. Y la gente siempre decía durante toda la boda, oh, disculpa, no hablo bien el inglés, no hablo inglés muy bien. Y, y sí. Hablaba inglés muy bien. De hecho, in fact, sí, las personas que no creen que hablan muy, sí, hablan muy bien, pero es muy común que la gente quiere practicar inglés en esa situación, creo. Ah, The German was correct. I wasn't speaking it well, but I still was ah, offended. sí. Y tengo un amigo inglés, él vive en Londres, pero visita Alemania, visita a Alemania con frecuencia para su negocio, ¿no? Y él me dijo, sí, Marilyn, tú fuiste a Alemania en 2001 y sí, no era muy común encontrar a alguien que
hablaba inglés. Ahora casi todo el mundo habla inglés en Sí. Alemania y especialmente los jóvenes. Yeah, it's taught in school. Mhm. It's very Sí. common. Yeah. Sí, Okay. sí. Y empiezan a estudiar en inglés como a la edad de 10 años. Así que tienen bastante experiencia hablando. Bien. Ok. Bien. Adelante. Tienes una historia graciosa. Do you have a funny story? Sí. Sí, De un sí, evento con turistas aquí en Estados Unidos o en otro país. sí, sí. En otro país, en Beijing, fue sola al zoológico para ver a los pandas. Mm. Podía seguir las señales de las imágenes a los pandas, pero no podía encontrar mi salida. No, and there were no signs in English. Okay. Sí. Caminando en círculo. Los otros visitantes eran todas mujeres con niños pequeños que probablemente no hablaban inglés. Todos me miraban fijamente, they all stared at me, pero no trataron de ayudar. Finalmente encontré la salida. Eran tímidas, eran un poquito tímidas. Oh, sí, sí. Sí, But I'm sure they didn't speak English anyway. sí. Es difícil, es difícil. Es una situación incómoda para ellos, para ellos también, ¿no? Bien, hay otra historia graciosa de un encuentro con extranjeros, con turistas, ¿o no? Okay. Sí, Esteban. Sí. Una vez aquí en el aeropuerto Sky Harbor, un grupo de franceses subieron a mi avión y caminaron por mi asiento. Era el verano y inmediatamente yo supe que a algunos franceses no les gusta usar o no saben usar desodorante. ¡Oh! Apestaban peor que ajo. Eso sí, es una diferencia cultural, ¿no? El uso de desodorante es otra cosa en otros lugares del mundo, ¿no? Sí. Bueno, gracias, sí. Hay otra historia chistosa, ¿o no? Bueno, sí. Yo soy de California del Sur, cerca de las playas. A veces la turistas de Midwest fue a la playa con sandalias y calcetines. Y calcetines. Oh, sí. Sí. Es un estereotipo que los Sí. estadounidenses casi siempre usan calcetines con sandalias. Sí, Y es los verdad. europeos se ríen de nosotros cuando... A veces, yes, sí, yeah. A Sorry, I veces... didn't understand those two words. Oh, the tourists from the Midwest would go to the beach with sandals and socks. Oh, socks and sandals. Mi, Okay. mi When you- esposo Yeah. does. Yeah. Sí, bien, es un estereotipo de norteamericanos que se ponen los calcetines con sandalias y es algo curioso para los que viven en otros países, sí. Bueno, hay otra historia
well, it's posible yo pueda decir en español, pero en mi última viaje a India, a la ciudad de Calcutta, una fiesta muy grande. Hay gente, millones, y solo no hay mucha, nadie nunca de los blancos de Europa, nunca encuentro una americano o una persona de oeste, pero hablo, bueno, con muchos, ¿cómo se dice? Eventos muy curiosos para ellos y yo también. En ellos, nadie, no mucha gente que pueden hablar español, en inglés, pero una persona, yo creo, yo hablando con él, y parece muy inteligente, un dueño de una compañía, y después hablando por, 15 minutos, y después todo eso, ¿cómo puede tener su piel blanco? Wow. Yo sé, yo no puedo comprar un lugar, solamente mi padre dice, I mean, it was Maria, how do you answer that? How do you get white skin? Sí. Muy Muchas veces en curioso. México hay personas que hablan del color de la piel porque hay, hay gran variedad de morenos Sí. y y sí, en la India creo que quizás a veces la gente que viene a Estados Unidos de India, hay prejuicios allá también con el color de la piel de la gente. Hay algunos que son más morenos, claro, y otros no. Y a veces ellos también en India tienen prejuicios a veces con eso. Creo, según me dicen alguna gente. Ah, Así que sí, es Es otra un, experiencia. Sí, sí, claro. pero un mujer, más o menos 50 años, que tiene cuatro, sí, hay mucha gente que quiere un selfie conmigo. I mean, más que 300, I mean, todo el tiempo está muy loco. Pero en una fiesta grande, quiero una foto conmigo y su familia. Y después, antes de yo pueda hacer una cosa, ellos, ¿cómo se dice? Va la tierra a, ¿cómo se? A besar mis pies. ¡Ay! Y yo sé, ¿qué está haciendo? Después, antes de yo pueda hacer una cosa, como si, what is it? She took my hand. Toca, let's see. Me dio la mano, me Yeah, dio me la dio mano. mañana y pone en su cabeza. ¡Wow! And Sí, it sí. says, yo voy a mucho, I mean, ¿cómo se? Viajasto a muchos lugares en el mundo. La primera vez, yo soy un tío más o menos con ella. I mean, es muy curioso. Sí, esto de tener choques culturales es algo muy fuerte, pero especialmente cuando una persona viaja a un país donde hay mucha pobreza y tengo muchos amigos, por ejemplo, que tienen experiencias en lugares como en Perú o Ecuador, donde hay muchos niños pobres que venden cosas. Ese comentario de Ana, si alguien dice hola y qué me quieres vender, sí, Ujú. es una cosa cuando hay gente, o especialmente cuando hay niños que tienen que vivir de las cositas muy baratas que tienen que vender en la calle para ganar la vida.
Pero es así, su realidad es esa realidad, que tienen que sobrevivir con vender cositas en la calle y así es. Y entonces sí, hay mucha gente allá que, especialmente cuando hay la mayoría de la población son de indígenas y tienen que, sí, sobrevivir así, vendiendo. Es otro mundo, es otra cultura y así es. Pues sí, bien. Bueno, hay otra. Sí, Cindy. La gente de Inglaterra le gusta limonada, pero es muy diferente que la limonada aquí. Ah, la Es mañana, ¿dices la mañana? limonada, lemonade. Oh, Femenado. Yeah. sí. Y Pues, nuestro es de limons sí. y en Inglaterra it's Sprite or 7-Up. Ah, Ujú. más como refresco Sí, con burbujitas, ¿no? Burbujitas. Sí, but they sí. call it lemonade. Mm, Y también en Inglaterra, yo no sé, a mí no entiendo mucho tiempo atrás, pero su pint de cerveza sí. es diferente que los pint aquí, no es 16, whatever, ¿cómo se dice? Ounces and Onzas, sí. onzas. Pero no es más, yo pienso porque de onzas es imperial, es de ellos. Un Pero pint es su, algo, pero su pint, cuando hablando de su pint de licor, es diferente que sí. 16 años. Y es gran cantidad de cerveza. Eso sí. Eso sí, sí. Y bien, también cuando tienes un té de verdad en Inglaterra, es otra cosa, sí, la gente quiere añadir la leche en algún orden, no sé exactamente, pero la cantidad de leche, la cantidad de azúcar y todo eso es, no es como aquí en Estados Unidos. Bien, pero sí, ok. A ver, bueno, ¿hay otro comentario o no? ¿No? Sí, ok. Bien. Vale, bueno, quiero que practiquemos un poquito aquí con el verbo de quedar. Y me gustó mucho este vídeo porque explica en detalle los usos más comunes que son frecuentes, son los usos más frecuentes en una conversación normal, una conversación cotidiana, everyday conversation. Bien. Y hay diferencias también entre quedar y quedarse, ¿verdad? Pero eso no es tan difícil. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Es que hay que tomar en cuenta, you got to take into account, hay que tener en cuenta, sí, el uso de quedar y
creo que esto sí es lo más común. Voy a engrandecer la pantalla bastante aquí. El primer uso tan común de quedar es que usamos quedar solamente en la forma de queda o quedan. Pero con un pronombre, estrictamente no tiene que usar pronombre, pero es frecuente y es como con la idea de leftover. ¿Ok? Y el uso del verbo quedar es para indicar la cantidad de una cosa que la persona tiene, que la tienda tiene, lo que sea, perdón. Entonces, pero solamente queda o quedan. Y el pronombre indica la persona, pero es como usar gustar, ¿verdad? Entonces, cuando usamos quedar para indicar have left o have left over, ¿sí? Usamos queda o quedan. Entonces, si ves la cantidad de comida aquí en el refrigerador, por ejemplo, yo podría hacer, por ejemplo, nos queda una botella de ketchup, porque no tienen ketchup con tanta frecuencia en Latinoamérica. Nos queda, we have leftover, o me queda, I have left, ¿sí? A veces simplemente queda, it's left. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir de esta foto de la comida en la nevera, en el refrigerador? Oh, okay. Nos quedan 3 bananas. Sí. ¿Ok? ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Quedan 4 naranjas en la nevera. Quedan 4 naranjas. Quedan 4 naranjas. 4 oranges are left. Now, you can use it just as quedan 4 naranjas o me quedan. También correcto. Mm, Me quedan. I've got these left over. O, para No. hablar de toda la familia, nos quedan. Sí. Nos quedan 4, pero quedan porque son naranjas. 4, 4. Entonces quedan como gustan, ¿sí? No, como decir nos gustan las naranjas. Ok, vale. ¿Qué más podemos decir que la comida que existe, que la comida que hay en el refrigerador típico? Para usar qué? Me queda jugo de naranja. Me quedo una botella de jugo de naranja. Sí, perfecto, perfecto. Puede decir también otras cosas de comida, like quedan solamente $10 por la familia durante ¿cómo se dice? Durante el mes. Ok, sí, 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 bien. Ok, otra cosa como, no nos queda mucha mayonesa. No nos queda mucha mayonesa. Hay un poquito, pero no hay mucha mayonesa, ¿sí? No, que no nos queda mucha mayonesa aquí en esta jarra. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Sí. Por ejemplo, si quiero hablar de los plátanos que ustedes ven aquí, puedo decir algo como, voy a comer este plátano. I'm going to eat this banana. ¿Cómo se dice? I've got 2 left over. Me quedan 2. Me queda Me quedan dos. 2. Sí, me quedan 2. Me quedan 2. Voy a comer un plátano y ahora
Nos quedan dos. Nos quedan dos más. Nos quedan dos plátanos. Así. ¿Bien? Pero puede usar más que comida. I mean, de plátanos y jugo. Puede usar con dinero o Oh, sí, sí, todas las cosas. Ok. sí. Por ejemplo, si saco mi cartera, if I take out my wallet, ¿sí? Puedo decir, ay, no me queda efectivo, no me queda efectivo. I've got no No money, no cash. cash left. Sí, no me queda efectivo. Así. Podemos usar quedar con muchas cosas para hablar de dinero, para hablar de cualquier cosa, ¿sí? Something that is left over, ¿sí? Gente en en un cuarto o Sí, sí, quizás si tienen bolsas para oh, llevar cosas de una tienda, por ejemplo, ¿sí? Me queda una bolsa. Me queda una bolsa más. I've got one bag more left over, ¿sí? Eso, ¿sí? Ok, vale. Bien, bien. Y este uso de quedar es muy común y deben tener en cuenta que es algo que te ayuda mucho para expresar muchas ideas de la vida cotidiana. Y también esto, el segundo uso muy útil para quedar es como sustituir el verbo está, queda. Pero es muy importante, no usamos queda cuando hablamos de personas generalmente. Solamente usamos queda para hablar de objetos, Los lugares. ¿sí? O, por ejemplo, de lugares. Louvre. Por ejemplo, la pirámide. ¿Qué pueden decir de la pirámide o Es el un museo? es un museo en París. El Es Louvre, el museo más famoso de París, exacto. ¿Y cómo podemos usar quedar para hablar de las cosas que ven aquí en esta foto? What could you use with quedar to talk about this picture? ¿Dónde ¿Dónde? se- Los Louvre. ¿Dónde queda? Sí, el Museo Louvre queda en París. París, sí. Sí. O, por ejemplo, la pirámide de cristal, la pirámide de cristal queda al lado del museo, ¿sí? Ok. Esta pirámide de cristal es un edificio famoso y queda al lado del museo principal. It's right next to the main part of the museum, ¿sí? Pero queda, ¿sí? Pero no se dice, por ejemplo, dos personas quedan cerca de la pirámide. No, No, están. sí. Entonces están, pero quedan no. Usamos quedan, sí. O, por ejemplo, la la estación de metro queda a 2 cuadras. The Ujú. metro station is 2 blocks away. Queda a 2 cuadras, ¿verdad? Sí. Así. O, por ejemplo, bueno, wow, qué curioso. Quedan 5 carros enfrente de mi casa. Quedan 5 carros enfrente de mi casa y no tengo fiesta.
So I'm confused, Marilyn. You have to use quedar in those sentences. You just can't eliminate that. Like the cars are in front of the house. Sí. You can use quedar as an equivalent for estar if you're talking about objects or buildings. Oh, so you can use it. Okay, so Equivalent. So now here's what'll trip you up. You know, you ask, you're very proud of yourself, justifiably so, you say, hey, por favor, ¿dónde está el museo? Where is the museum? ¿Dónde está? O, por ejemplo, ¿dónde está la parada de autobús? Where is the bus stop? ¿Dónde está la parada de autobús? And you're very proud of yourself. And the person responds back not using está. The person, you know, you've got está in your question. ¿Dónde está la parada? Where's the stop? Queda allá. So they may respond back to not using estar, but they just decide for whatever reason to mix it up, but they use queda. Yeah. So it's interchangeable. Interchangeable. Places and objects. Totally interchangeable. Or queda muy cerca. It's really close. Okay. See? Even the word I, like there's cinco, whatever, gente. Or see, we can use I to talk about existence of places as well. And that's a very impersonal verb because it's always I. But again, here with this use of queda, it'll always be queda or quedan. We don't use this for yo or for nosotros or for tú. Okay, so in this use of quedar, we don't use yo, tú, nosotros. And in this use of quedar, you will not hear it with yo, tú, nosotros, just to talk about one thing or a bunch of things. Sí, Lisa, ¿tienes pregunta? Oh, and I can't, no te puedo oír. I cannot hear you. Perdón. Really? You're on mute. Oh, Hi. I can hear her. I can hear I her. can. Why can I not hear her? She was going to say the same thing as me. Oh, okay. Sí. Yeah. Okay. But Gracias. and now is this? Do you come across this in the Western Hemisphere or more in Spain, or is this throughout? Por todas partes. I think everywhere. Yeah. Okay. I think everywhere. I know in Latin America, super, super common though. So don't be surprised if you ask a question with donde está, which is perfectly fine, but you can also ask it as donde queda. Okay. Donde queda el banco? ¿Dónde queda el banco más cercano? Where is the nearest bank? So they are completely interchangeable. So know that you can always do the flip-flop with those and it's perfectly okay. Or be prepared for somebody may come back and just switch it up on you. I'll have to start throwing that out there to see how. And then, Marilyn, would you use the indirect pronouns, the lay, if it's him, he has to, going back to the fruit left, he has. Oh, sí. Yeah, so it would be the in mete lay. Le or les. Les. Sí. Sí. No le quede, no le queda ni un centavo. No le queda ni un centavo. He doesn't even have 1 penny left. ¿Sí? Him. Le queda mucho de. Sí. Él pagó la cuenta. He paid for the bill, ¿verdad? Él pagó la cuenta, pero le queda mucho efectivo. But he's got a lot of cash left over. Así. So, right. Me queda, te queda, nos queda, le queda, les queda. So it'll be like gustar. It'll be like gustar. This will not use a pronoun. This switching it out for estar will not use a pronoun, right? Just the queda. ¿Sí? La farmacia queda en la calle 8. It's on 8th Street. Así. Okay. But no pronoun with this
queda here that talks is a substitute for estar. Okay, bien. And they had some examples. And these got a little bit more complicated. I would say these are not maybe as important for you to know, but here is where in these examples, you will conjugate the verb for a human being. Aha. Here we don't use yo, tú, nosotros, right? Here we don't use yo, tú, nosotros, but here to say that we agree on doing something and use quedar, you will use, it is legitimate and expected to use a yo, a tú, a nosotros, ¿ok? Entonces, si hablamos aquí de las personas en la oficina con el calendario, por ejemplo, es común decir algo como quedamos en colaborar en el proyecto el viernes. We agreed to work on the project on Friday, por ejemplo. ¿Sí? Or if they use quedar with a, it's generally going to be referred to agreeing to meet at a time. Quedamos a las 5, we agreed on 5 o'clock. Quedamos a las 5. ¿Sí? Bien? Bien. And this will often be a quedamos because it's not just me agreeing on the time. I got to have people with me. Yeah. So not so much a quedo here, but usually a quedamos, or frequently a quedamos or quedan if you talk about them. Or we might use quedar with con. So we'll use quedar with an a to talk about when we agree to see each other. And we might use it with con to talk about who we're meeting up with. Quedar con se dice para meet up. Okay. And this would not be the use, this use of quedar would not be meeting somebody for the first time, but meeting up with a group of people. Entonces, ¿qué creen ustedes? What do you guys think? ¿Qué creen? ¿Cómo se dice, por ejemplo, I'm meeting up with my friends in front of the café? ¿Cómo se dice? I'm meeting up with my friends. We're going to have to inject that little con in there. I think We she can said. hear you. You need the cone. We need a con. So, quedo con. Sí. Mis amigos. Mis amigos, exacto. Quedo con mis amigos enfrente del café. Sí. Sí. A las 8, a las 9, lo que sea, right? Whatever it might be. Eso, sí. So this is pretty common to use it as a meet up with in a very casual kind of way. Well, could be a formal planned way, but often for the casual way. So this one does get conjugated. Okay. So is this like you're saying, I am going to do this, or is it saying I'm doing this right now, or? Los dos, both. Or I did it. Sí. Okay. So it can be any tense. Sí. Yeah. Sí. So this is normal conjugation and all the different. But expect a normal conjugation, right? And expect no pronouns, right? But the con will tell who you met up with, por ejemplo, right? See? Bien. So this use of quedar, meeting up with people, does get conjugated. And then we can flip back to this quedar. And this quedar you hear a lot too. This is the quedar that talks about fit or something perhaps looks a certain way. See? Bien. And this quedar goes back to the original thing of how we talked about the fridge. And now this will not mean leftover. Yeah, but we are going to use it like you used gustar.
when we talk about how something fit or how something looks, okay, and quite often you'll hear it used with these two words, either bien or mal, see? Although muy you bien, might hear it muy used mal. with grande if something is like big on you, or pequeño if something is too small on pequeño. you. Yeah. Okay. And so here we've got to go back to the queda really talks about whatever that clothing item is. Mm. Yeah. Or it might be talking about the whole outfit as a whole. So it's going to go back to not being yo and not being nosotros and not being tú, but an item fits you, whether it's a suit or clothes. Oh, so it could be plural if it's talking about these things on your feet. Ah, bien. Okay. Entonces, ¿cómo se dice? The suit fits him well. The suit looks good on him. El traje. Yep. El traje. It's good. El traje Se Say- queda, queda se bien. queda, le queda bien. El traje le le queda queda. bien. Muy bien. Sí, el traje le queda muy bien. Sí, el traje le queda perfecto. Sí, Or, el traje le queda. That or suit la- fits him. El traje del hombre a la izquierda, ¿verdad? A la izquierda, ¿sí? Le queda muy bien. Este traje doesn't fit him so great. ¿Cómo se dice? Doesn't fit so well. no le queda muy bien. No le queda muy bien, ¿sí? O le queda mal, le queda No. mal. O no demasiado pequeño. demasiado pequeño, sí, es posible. Grande. Sí, no le queda grande en este contexto. Here it doesn't fit him big, too big, sí. Ok, bien, bien. O, por ejemplo, podemos decir de las mangas, son mangas. Son Oh, cortes. sí, sí. Ok, mangas, hay dos. Sí. ¿Cómo Mangas. se dice? The sleeves don't fit him well. The sleeves don't fit him No well. le quedan bien. No le quedan bien. Las mangas del traje, No le- las mangas no le quedan bien. No le quedan bien. Y Ok. también las piernas, pero Oh, también los pantalones. Sí, No le exacto. quedan bien. Demasiado corto. Los pantalones no le quedan bien. Sí, Son muy exacto. cortes. pero posible es el como estilo, como ahorita, moda. Sí. Pasa como en la pasada dice De moda. high water. Oh, high water. Oh, Flood sí, pants. Yeah. muy cortos, sí, muy Muy cortos. Sí, eso, sí. Bien. O, por ejemplo, si hablamos de zapatos, y decimos, so, sometimes in the video he used the word suits, that thing suits you, but I think in American English, often we just say looks. Yeah. So if I want to say, wow, those shoes look great. Los zapatos se quedan bien. Los Con la- zapatos, sí, te quedan, if I'm talking to a friend, right? Te quedan, oh, como fantásticos, sí. Sí, te quedan bien, así, How- ¿ok? How Pero, about if they look good with the skirt? Con la oh, Instead of falda. they they look look good on good you. with the skirt. Con la Right. falda. Con la falda. Combinan con la falda, combinan bien con la falda, they combine well, ¿sí? Así. Bien. Ok. Okay. Vale. Now, one thing I want to talk about a little bit before we leave off. Oh, we only have a little bit of time. Quedarse es otra cosa. So here's a thing that sometimes gets challenging for people. Hay una diferencia entre quedarle, something is left to somebody,
And here again, we use quedar with a le or a me or a te or a nos, right? But here it's quedarse. And that means you'll still have me, te, nos, but you won't use le, you use se. To say that somebody is staying in a place. And then we have to be talking about a location. Yeah. And then we are conjugating it for human beings here, right? It's quedarse. So, por ejemplo, ¿cómo se dice? The men are, they're staying at the table a while. They're staying at the restaurant for a while. Hombres se Les quedan quedan. En el restaurante. Se quedan en el restaurante Hombres. Sí. un rato, ¿sí? Bien rato, ¿sí? Ok. Se quedan en el restaurante mucho tiempo. ¿Bien? Ok. Se quedan. O, por ejemplo, para hablar de un hotel. Mm, Se ¿Cómo? quedan en un vamos. Sí. ¿Cómo se dice? The couple is staying at the hotel. La pareja se, La pareja se queda en el hotel. se queda en el hotel. La pareja se queda en un hotel Sí. de lujo. Oh, that couple's staying at a luxury hotel. Ah, qué buenas vacaciones. Qué suerte que ellos se quedan en un hotel de lujo. Ujú. Lucky they get to stay in a luxury hotel. See, bien? So it can be like long-term stay, like hotel. It can even just be stay as in, they're staying in this place to hang out for a while. Okay. Vale, bien. And we'll get to this bit in a bit, because this is maybe not the 80-20 rule, but just that it happens. And I will show you that next week. This will be our little hangnail thing to have left over. Because this is not, I think, as common, but you may hear it from time to time. And there are a couple of pictures I've got that'll really show what that means. Quedar as often means it leaves somebody in a certain state, but we'll talk about that next week. El verbo para la semana que viene, the verb that we're going to have for the upcoming week. Uy, ¿dónde está mi? Es, el verbo que vamos a ver y practicar para la semana que viene es pasar. Pasar. ¿Dónde? ¿Qué pasó? What happened here? I'm missing my 1 and 2. I got to find out what happened to my, I think somebody used this file and did an accidental delete. There are going to be a bunch of uses of pasar, and I'll go back in and make sure I've got all of them pasted in there, because I don't know why one of them is missing. But there are many ways of using pasar. So we want to take a look at some of these verbs that you hear a lot, like quedar. And pasar. Pasar has many, many uses, and you're going to have a little video that goes along with that too, where she'll share some examples. And we'll have some practice with pasar. And the simplest use of pasar, of course, is just, Pasó. yeah. ¿Qué pasó? Or the que ¿Qué pasa. pasa? Yeah, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? What's happening? But there are, some other little uses that you'll hear people using quite a lot. And so you'll hear a nice video. This will be a much slower and easier to listen to video. The pace, see? Entender a la mujer que está en el próximo video es es muy fácil, mucho más fácil. And there'll be notes to go along with this. Okay, vale, ¿sí? ¿Bien? ¿Todo bien? I'm also going to throw in a little article. We've got an article about Valentine flowers, and the only reason I'm throwing that in is that it came up really after Valentine's Day. And so I didn't get it just right, hit it on the exact right day, but it talks about all the flowers that come to us from Latino America. Mhm. Yeah. I just got some Astromeria from Colombia. Yeah. Hay muchas flores de Colombia.
Sí. Sí, gran cantidad. Pero algo que no está en el artículo es que con frecuencia la gente que trabaja para cultivar las flores en Sudamérica, sí, es un trabajo muy difícil. Y muchas veces nosotros los privilegios que tienen los que tienen privilegios aquí en Estados Unidos no piensan mucho en lo duro, how hard it is, lo duro que es trabajar cultivando esas flores. Y es buena cosa apreciar apreciar a los obreros que trabajan para cultivar estas flores que vienen de Sudamérica aquí a Estados Unidos. ¿Ok? ¿Bien? Bien, Es un gracias. artículo de solamente dos páginas. ¿Ok? Vale, fantástico. Entonces, a pasar para la semana que viene y nos vemos más tarde, ¿verdad? Excelente. Fue un placer. Fue un placer. Pasar is going to be an easier verb to use because it is a very regular verb and you will not have all the little oddities of the me, te, nos, and le or les that you have with quedar. So it'll be a very super easy verb to use next week. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias. Excelente. Fue un placer.